Buenas, soy Cristian, esta es Asociación Centromoto y hoy estamos con una Symphony, esta modernita, que le vamos a cambiar la batería. Una cosita muy fácil, rápida, que todos podemos hacer, pero también vamos a comprobar de que la moto esté cargando la batería. Como podemos ver, tiene un tornillo aquí y otros 4 por aquí abajo. Entonces quitamos todos, porque la batería va colocada ahí abajo. Esto, para que lo vea Dragoncino, que me estaba preguntando el otro día que por qué no usaba guantes. Estamos en ello. Se me olvida ponérmelos. Empiezo de cosas y resulta que no los tengo puestos. Siempre es ideal comprobar la batería que tiene, porque aunque vayamos a comprar la batería a cualquier sitio, a lo mejor para esta moto nos venden una batería y luego un catálogo viene confundida y al final resulta que no es la que nos dan. Entonces, imagínate que la compras, le echas el ácido, ya te dicen que no la puedes devolver. Entonces, si nos quedamos sin batería con un destornillador de estrella, no nos cuesta nada quitar la tapa para verlo. Y ahí podemos ver la batería, que es una ITX7 ABS. Quitamos una borna. Y la batería fuera. No tiene ningún soporte ni tiene nada. Y aquí tiene batería nueva, que le quitamos la fundita esta que tiene aquí de plástico. Quitamos estos tapones, pero no los tiramos porque estos luego van puestos aquí. Un buen golpe y ya está encajado. Normalmente vienen con una grapita, una chincheta, y lo pinchamos aquí y baja mejor, pero hay algunos que no lo traen, no sé por qué. Una vez que lo hemos vaciado, lo quitamos. Y se puede escuchar como una olla express cuando está hirviendo. Pues tenemos que esperar que pare de hacer ese ruido porque es que está haciendo una reacción química el líquido al echarlo con el plomo y echa muchos vapores. Por eso esto hay que hacerlo en un sitio un poquito ventilado y dejarlo un buen rato hasta que pare de echar vapores. Si no, vamos a poner los tapones y yo imagino que se va a cargar de presión. Le colocamos la tuerca por detrás. La otra tuerca y su tornillo. Es más fácil ponerlo aquí fuera que luego dentro. Bueno, una vez que he parado esto del bridge ya, le ponemos los tapones, que muchos entran con el dedo. Y si no, cogemos con un destornillador. Siempre meterlo muy bien metido porque en esta moto va de pie, pero en muchas motos va tumbado y si no lo metemos bien el líquido se sale. Nada, aquí muy sencillo, como sacamos la una, como sacamos la otra, metemos esta. El negativo con el negro, el positivo con el rojo. Más con rojo, menos con negro. Como yo siempre digo, no cuesta nada coger el polímetro, pincharlo aquí en la batería. Vemos que da 12,68 y la arrancamos a ver cómo carga. Bueno, como podemos ver ha llegado a 14, o sea que va bastante bien. Ha empezado despacito, pero bueno.
es una buena carga, o sea que la moto está perfecta. Es que no vamos a poner una batería y a lo mejor tiene mal el regulador o algo de eso, y dentro de unos mañana pasado estamos otra vez tirados. Mejor nos aseguramos y sabemos que todo se ha hecho bien y correcto. Pues nada, ponemos la tapadera. Hay que enganchar esta piececita de aquí, esta pestaña, y en el otro lado la misma, la otra. Enganchamos un lado primero, otro lado y listo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Habéis visto que es muy fácil y una batería la cambiamos nosotros porque otra cosa sí os diría que es un poco compleja para poder romper algo, pero una batería sí que no. Aquí no hay coño romper esto. Lo hacemos nosotros y tenemos la moto funcionando. Si se nos rompe el rato, la tenemos otra vez andando. Y ya es por la espera, por toda esa historia. Ahora, apuntaros al canal y ponme un me gusta, que está que te cagas.